Él volvió a su humilde pueblo para destruirlo y construir un imperio, pero lo que encontró en la puerta de una vieja choza lo dejó de rodillas. Un multimillonario descubre que su pasado no quedó atrás, tiene 3 años de edad y sus mismos ojos. David Okonkwo había pasado 4 años huyendo de su pasado. 4 años construyendo un imperio tecnológico valorado en $3.000 millones. 4 años convenciéndose de que había tomado la decisión correcta al dejar atrás el pueblo de Cabera. Ahora, a los 28 años, finalmente regresaba. Su Range Rover avanzaba por el camino de barro que conducía a la aldea, y David se ajustó nerviosamente la chaqueta de su traje azul. En su mano, apretaba un maletín de cuero marrón que contenía documentos que lo cambiarían todo, contratos para comprar todos los terrenos del pueblo para el nuevo proyecto de un complejo de lujo de su empresa. En su oficina de Nairobi, parecía la decisión de negocios perfecta. Comprar la tierra barata, reubicar a las pocas familias que quedaban y construir un complejo de 5 estrellas en las hermosas colinas. Los inversores ya estaban haciendo fila y las ganancias serían masivas. Pero ahora, conduciendo a través de la niebla matutina que se aferraba a las colinas verdes, David sintió algo que no esperaba: culpa. Este era el lugar donde creció. Donde su madre lavaba ropa en el río para alimentarlo. Donde su padre murió cuando David tenía 15 años, dejándolos sin nada. Donde un David de 20 años juró escapar de la pobreza sin importar el precio. Y donde dejó atrás a la única persona que creyó en él cuando no tenía nada, Amina. Hace 4 años, David recibió una beca para estudiar ciencias de la computación en la Universidad de Nairobi. Fue un milagro, su única oportunidad de romper el ciclo de la pobreza. La noche antes de irse, él y Amina se sentaron bajo las estrellas, haciéndose promesas sobre su futuro juntos. Volveré por ti, juró él. Una vez que logre algo en la vida, regresaré y construiremos una vida juntos. Amina le creyó. Se despidió de él con lágrimas en los ojos, diciéndole que lo esperaría. Pero Nairobi lo cambió todo. Las oportunidades llegaron rápido: pasantías, eventos de networking, competencias de startups. En 1 año, David lanzó su primera aplicación. En 2 años, era millonario. En 4, multimillonario. Llamó a Amina un par de veces en esos primeros meses, pero las conversaciones se volvieron incómodas. Ella hablaba de la vida en el pueblo, las cosechas, los vecinos, cosas sencillas. Él hablaba de programación, inversores y acuerdos comerciales. Vivían en mundos diferentes. Eventualmente, las llamadas cesaron. David se decía a sí mismo que la visitaría pronto, pero siempre había otra reunión, otro trato, otra razón para quedarse lejos. Se convenció de que Amina también había pasado página, que probablemente se habría casado con alguien del pueblo. Era más fácil creer eso que enfrentar lo que realmente había hecho, abandonarla. Ahora estaba de vuelta, no para cumplir su promesa, sino para borrar el pueblo por completo. Caminaré desde aquí, le dijo David a su chofer al llegar a la entrada. Necesitaba verlo con sus propios ojos antes de que llegaran las excavadoras. Salió al aire fresco de la mañana y sus costosos zapatos se hundieron de inmediato en el lodo. El pueblo se veía más pequeño de lo que recordaba, más deteriorado. Chozas de madera con techos de paja hundidos salpicaban la ladera. Mientras David caminaba, los recuerdos lo inundaron: la esquina donde jugaba de niño, el río donde trabajaba su madre. Cada paso se sentía más pesado por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Entonces la vio. La vieja choza de madera al borde del pueblo. Las paredes estaban agrietadas y desgastadas, el techo de paja apenas se sostenía. Su pecho se apretó. Ese era el hogar de la familia de Amina. Pero lo que detuvo a David en seco fue la figura que estaba en la puerta. Una mujer con camisa beige y jeans azules, con el cabello trenzado cayendo por sus hombros. Sostenía a 2 niños pequeños, uno vestido de gris y el otro de amarillo pálido, ambos aferrados a ella con manos pequeñas y desesperadas. Incluso después de 4 años, incluso a esa distancia, David reconoció ese rostro. Amina. Sus ojos se encontraron a través del claro y el color desapareció del rostro de ella. Se agarró del marco de la puerta para sostenerse, acercando a los niños de forma protectora, como si estuviera viendo a un fantasma. Los pies de David se movieron antes de que su cerebro pudiera procesar lo que estaba pasando.
Caminó hacia la choza con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo que su maletín de repente pesaba toneladas. Amina, susurró cuando estuvo lo suficientemente cerca para verla con claridad. Se veía diferente, mayor, cansada, más delgada de lo que recordaba. Pero sus ojos eran los mismos. Esos ojos que una vez lo miraron con tanto amor, ahora lo miraban con asombro y algo más, miedo y rabia. Ella no habló, solo se quedó mirando. Entonces la mirada de David bajó hacia los niños en sus brazos. 2 niños, gemelos idénticos, de unos 3 años. Tenían caras redondas, ojos brillantes y curiosos, y algo en sus rasgos hizo que a David se le cortara la respiración. El niño de gris tenía su nariz. El de amarillo tenía exactamente sus mismas cejas. Ambos tenían su boca, su mandíbula, sus orejas. Eran idénticos a él. ¿Amina? La voz de David salió entrecortada. ¿De quién son estos niños? Los ojos de Amina se llenaron de lágrimas. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Amina, respóndeme. David se acercó más, con el corazón martilleando. ¿De quién son estos niños? ¿Son tuyos? Tuyos, susurró ella finalmente, rompiendo en un sollozo. Son tuyos, David. Estos son tus hijos. El mundo se inclinó. El maletín de David resbaló de sus dedos, cayendo al lodo con un golpe húmedo. ¿Qué? Ilaiche y Emanuel, dijo Amina en voz baja, besando la cabeza de cada niño. Tus hijos, tienen 3 años. Tienen 3 años, lo que significa que estabas embarazada cuando me fui. Amina asintió, con las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué no me lo dijiste? La voz de David era apenas audible. ¿Por qué no llamaste? ¿Por qué no enviaste un mensaje? Lo intenté, la voz de Amina fue firme a pesar de sus lágrimas. Te llamé 15 veces el primer mes después de que te fuiste. Nunca respondiste. Envié mensajes, nada. Luego escuché por los chismes del pueblo que ya estabas con otra persona en la ciudad. David se sintió enfermo. Había habido alguien. Una relación breve que no significó nada, pero fue suficiente. Cuando supe que estaba embarazada, 2 meses después de que te fueras, pedí dinero prestado para un boleto de autobús a Nairobi. Me tomó 2 días encontrar tu universidad, la voz de Amina se quebró. Cuando finalmente lo hice, te vi con esa mujer. Te veías tan feliz, David. Tan libre. Habías seguido adelante. Fui a buscarte, yo llevaba mi viejo vestido roto, mis zapatos tenían agujeros. Y allí estabas tú, con ropa nueva, rodeado de gente educada, viviendo la vida que soñabas. Se secó las lágrimas. No pude decírtelo. No podía atraparte con hijos que no pediste. Entonces los criaste sola. Mis padres murieron de malaria 6 meses después de que te fuiste. He estado completamente sola, David. 3 años en esta choza, aceptando cualquier trabajo que pudiera encontrar. David miró la estructura detrás de ella. Huecos en las paredes podridas, un techo que apenas funcionaba. Eso no era un hogar. ¿Has estado viviendo aquí con ellos? No tenemos a dónde más ir. Ilaiche extendió una mano pequeña hacia David. Él se acercó y el niño tocó su chaqueta azul, fascinado por la tela. Le gustan las cosas brillantes, dijo Amina suavemente. Nunca han tenido cosas bonitas, juguetes o ropa adecuada. David sintió que su pecho se partía. Estos eran sus hijos, viviendo en la pobreza mientras él construía un imperio. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Amina de repente. Después de 4 años, ¿por qué ahora? David miró su maletín tirado en el barro. Dentro estaban los contratos para demoler todo este pueblo, incluyendo el único hogar que sus hijos habían conocido. Vine a comprar las tierras del pueblo, admitió David con voz hueca. Voy a construir un complejo turístico. Toda esta área, incluyendo tu casa, iba a ser demolida el próximo mes. El rostro de Amina se puso blanco. ¿Demolida? No sabía que estabas aquí. ¿Así que ibas a destruir el único hogar que tus hijos han conocido? La voz de Amina cortó como una cuchilla. Emanuel empezó a llorar, sintiendo la angustia de su madre. Amina lo mecía suavemente, pero David podía ver que sus brazos temblaban de agotamiento.
Están enfermos, dijo ella en voz baja. Tienen tos por la humedad. El techo gotea cuando llueve. Todo adentro tiene moho. No tenemos dinero para un médico. David sintió que la rabia crecía, pero no contra Amina, sino contra sí mismo. Mientras sus hijos respiraban moho, él vivía en una mansión con clima controlado. Ahora tengo dinero. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo arreglar esto? No necesitamos tu lástima, la voz de Amina se endureció. Hemos sobrevivido 4 años sin ti. Estos son mis hijos ahora. Son tus hijos, los ojos de Amina relampaguearon. ¿Dónde estabas cuando estuve de parto 18 horas sin médico? ¿Cuando no podía pagar la leche de fórmula? Cuando Ilaiche tuvo neumonía el año pasado y pasé 5 días sin dormir porque no podía pagar un hospital. Cada palabra era un cuchillo. Amina, yo no lo sabía. No quería saberlo. Estabas demasiado ocupado convirtiéndote en esto, señaló su traje costoso. Ilaiche agarró el dedo de David con su pequeña mano. El toque fue eléctrico. Cuéntame de ellos, pidió David en voz baja. Por favor. La rabia de Amina se suavizó un poco. A Ilaiche le encanta la música. Cuando canto, deja de llorar. A Emanuel le encantan los animales. Cuando pasan las cabras, se emociona mucho. Su voz se quebró. Son dulces el uno con el otro. Cuando uno llora, el otro lo consuela. Lo comparten todo, aunque tengan tan poco. ¿Cómo te llaman? Mamá. A veces preguntan si los otros niños tienen papás. No sé qué decirles. Diles que sí, dijo David con firmeza. Diles que tienen un papá, que está aquí ahora y que nunca se irá. Sé que no lo merezco. Te abandoné, pero te ruego una oportunidad. Déjame ser su padre. Por favor. ¿Y qué hay de tu complejo turístico? David miró su maletín y luego los rostros de sus hijos. Se cancela todo. No voy a destruir hogares. Voy a construirlos. Casas de verdad, con electricidad, agua, escuelas, una clínica. Se arrodilló en el lodo. Déjame demostrarte que he cambiado. Déjame ser el padre que ellos merecen. Emanuel palmeó la cabeza de David, riendo. Ilaiche también se rió. Necesitan un padre, susurró Amina. Ya no puedo hacer esto sola. Estoy muy cansada, David. David se puso de pie y los abrazó a los tres. Amina se resistió brevemente y luego se desplomó contra él, sollozando. Ya no estás sola, murmuró David. Nunca más. ¿Te lo juro? 6 meses después, el pueblo de Cabera se transformó por completo. Nuevas casas reemplazaron a las chozas, cada una con paneles solares y agua corriente. Se abrió una escuela y una clínica médica. Donde estaba la vieja choza de madera, ahora se levantaba una hermosa casa con un amplio porche y jardín. Adentro, David estaba sentado en el suelo con un gemelo en cada rodilla, leyendo un colorido libro de cuentos. Ilaiche tarareaba. Emanuel abrazaba su elefante de peluche. Amina miraba desde la puerta, sonriendo. Mamá, gritó Emanuel. Papá está haciendo la voz divertida. Papá. La palabra todavía hacía que a David se le cerrara la garganta. Después de acostar a los gemelos en sus camas, camas de verdad, con colchones suaves y mantas calientes, David les besó la frente. Más tarde, en el porche, David y Amina miraban cómo el atardecer pintaba las colinas de dorado. Hoy recibí una carta, dijo Amina. La Junta de Educación aceptó mi solicitud para la formación de maestros. Eso es maravilloso. Serás increíble. Es lo que siempre quise. No puedo devolverte esos años, dijo David, tomando su mano. Pero puedo asegurarme de que cada año que venga sea mejor. Amina apoyó la cabeza en su hombro. Adentro, las risas idénticas de los gemelos resonaban por la casa. David sonrió. Había construido un imperio, ganado miles de millones. Pero arrodillado en aquel lodo hace 6 meses, mirando los rostros de sus hijos por primera vez, entendió lo que era el éxito real. No estaba en su cuenta bancaria. Estaba en el sonido de sus hijos llamándolo papá. En la sonrisa de Amina cuando él llegaba a casa.
en ser el hombre que ya no huía. El multimillonario había vuelto a casa, y esta vez, para quedarse. Si esta historia te conmovió, por favor dale me gusta y suscríbete. Compártela con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para enmendar las cosas.